invitado al doctor César Cancino, con quien estamos ávidos de escuchar sus comentarios. Nació en la Ciudad de México, se formó como politólogo y filósofo en la UNAM, se doctoró en las universidades de Florencia y Complutense. Ha sido profesor e investigador en varias universidades de México y del mundo, como el European University Institute Cambridge, Florencia, Stanford y Campina. Fundó y dirigió durante 10 años la revista Metapolítica. Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Periodismo en el 95 y 2003, el Jean Monnet Award en el 91, otorgado por la Comunidad Europea, el Premio del Ensayo La Nación Sudamericana, el Premio del Ensayo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, convocada por el Senado de la República. Como académico ha alcanzado la posición más alta en el sistema de investigadores de su país y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Su extensa obra, más de 30 libros en varios idiomas y países, comprenden Liberalism in Modern Times y Construir la Democracia, Límites y Perspectivas de la Transición en México, América Latina, Renacimiento o Decadencia, Political Leadership in Changing Societies, Historia de las Ideas Políticas, Fundamentos y Dilemas, La Transición Mexicana, 1977 al 2000, El Desafío de la El Desafío Democrático, La Transformación del Estado en el México post-autoritario, En el Nombre del Pueblo, Muerte y Resurrección del Populismo, el excepcionalismo mexicano, entre el estoicismo y la esperanza, y el Evangelio de la Transición y otras quimeras del presente. La muerte de la ciencia política obtuvo el prestigiado Premio del Ensayo La Nación Sudamericana en su edición 2008. El jurado que lo eligió por unanimidad estuvo integrado por Natalio Botana, Guillermo Jain, Santiago Codabov y Bartolomé de Vida y Paula Víctor. Pues muchas gracias. Lo que pasa es que la letra estaba un poco chiquita y por eso saludó la compañera, la solapa del libro de la muerte de la ciencia política. Agradezco muchísimo la invitación, es de verdad que un agasajo haber estado esta tarde aquí, reencontrarme con amigos muy apreciados, comprobar que Telésforo Nava sigue siendo muy combativo, ¿no? Y que aprovecha cualquier micrófono para hacer un meeting. Me encanta eso. Yo digo que se quedó atrapado en los 70s y parece que sí es cierto, ¿no? Pero me encanta Telésforo, de verdad que ha sido un gusto reencontrarme y contigo y escucharte. Agradezco muchísimo las merecidas palabras del coordinador Agner Guerrero hacia mi obra, mi persona, y obviamente agradezco a la ANEPAC su invitación. Yo siempre colaboro con mucho gusto con la ANEPAC, que ya es una institución pues de alcances nacionales. Es impresionante lo que hacen, se organizan muy bien y ya es un trampolín para los grandes negocios. Si quieres ser un politólogo y saltar a los grandes negocios de la política, tienen que pasar por la ANEPAC, ¿eh? Ya es un centro de influencia ahí que copta, ¿no? Y ahora vinculados con su viejo aliado, el PRI, bueno, eso va a ser. Ya es una agencia de colocación. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Bueno, hay muchas cosas que comentar, de verdad. Lo primero, mi primera reacción es que, y siempre lo constato cuando se presenta un libro, o cuando se presenta un libro de mi autoría, es precisamente que el libro deja de pertenecer al autor. De alguna manera uno lo escribe, hace una propuesta, uno fue ahí armando a partir de su experiencia una serie de ideas, de reflexiones, las plasma en un libro, pero ya cuando se publica ya no es del autor. Cada lector le imprime su propio sello, su propio mundo de vida, su propia experiencia y termina siendo un referente dentro de su universo
y eso es muy interesante constatarlo, ¿no? Aquí escuché muchas ideas sobre el libro, con las cuales en primera instancia no me identifico, pero que algunas de ellas al mismo tiempo digo, me hubiera gustado escribir eso, o me hubiera gustado pensar eso, aunque también tengo que reconocer que no lo había pensado en el momento de escribir el libro. Hay muchas ideas interesantes que aquí se han dicho. Lo segundo que sí me gustaría mencionarlo, porque no se dijo, es el contexto en que se publicó el libro. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Te saludo. El contexto en el que se publicó el libro fue merecedor del premio de ensayo del Bicentenario, y del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, convocado en el 2010 por el Senado de la República. Pero es curioso porque el libro, no obstante que ganó por unanimidad el ensayo en manuscrito, pues no fue publicado, ¿no? Es decir, el Senado no lo quiso publicar porque la comisión de los senadores, que no el jurado de los académicos que lo aprobaron, dijeron que el libro era políticamente incorrecto y que en consecuencia el Senado no iba a ser cómplice de publicar ese libro. Bueno, por fortuna, y después de un año de buscar los derechos para publicar mi propio libro por fuera del Senado, lo pude lograr, y doy cuenta de esta anécdota en algún lugar de la introducción del texto. Entonces, es un libro pensado básicamente para ese concurso de ensayo, donde pues la idea era, a raíz del Bicentenario y del Centenario, pensar sobre nuestra identidad, sobre la identidad del mexicano, y a eso me aboqué en el trabajo. Y muchas coincidencias en el momento de escribir el libro se fueron dando, muchas circunstancias que ya sumadas me permitieron dirigirme hacia la construcción de las tesis que animan el libro. Una de ellas fue precisamente que llegó a mis manos este texto que ya se ha citado, un texto de 2004, un texto de... ¿Cuándo murió Octavio Paz? No me acuerdo. Entonces es del 94 el texto, es del 94. Un texto en el que Octavio Paz decía que los mexicanos estábamos incapacitados para vivir en la democracia. Y se me quedó rondando esta idea pues tan pesimista y tan derrotista, ¿no? Como diciendo, señores, resígnense, nosotros traemos un lastre cultural que nos impide siquiera, ¿no?, aspirar a pues, las condiciones que requiere una democracia en términos de participación, capacidad crítica, solidaridad, proyectos colectivos, etc. Total que ese fue así como que primer dato, la primera referencia interesante. Después llegó a mis manos un libro que considero muy, muy interesante de un sociólogo político norteamericano, fallecido el año pasado, Seymour M. Lipset, politólogo muy famoso, que escribió un libro que se llama El hombre político, entre otras cosas. Pero uno de sus libros más célebres, digamos, en mi opinión, se llama El excepcionalismo americano, ¿no? Entonces, es de esos libros que cuando uno lee, se queda también con el gusanito de decir, algún día me gustaría escribir un libro parecido para México, para lo que nos constituye como mexicanos. Entonces, otra referencia interesante, yo recomiendo mucho este libro, que es mucho en la onda de la ciencia política anglosajona. Nosotros tenemos, al menos en la discusión sobre lo mexicano, otras fuentes de inspiración más ensayísticas, más antropológicas, etcétera, que las que planteó a 1998, es el texto de Octavio Paz, que las que planteó un sociólogo político funcionalista y empiricista como Lipset. En fin, fueron muchas circunstancias las que en todo caso se fueron juntando para escribir el libro, pero también coincidió con la aparición de varios libros sobre el mismo tema. Es muy curioso porque en los últimos 5 o 6 años han salido publicados como 10 libros sobre el mismo tema, sobre la identidad del mexicano. Digo, bueno, yo sé que es un tema recurrente y hasta obsesivo del pensamiento
en México desde hace muchísimo tiempo, desde